Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos nuevamente con el programa Último Momento para comentar, para analizar, para informar lo que sucede en el país y en el planeta en este jueves 15 de febrero. Estamos ya a mitad del mes porque es un mes bisiesto el que tenemos este año. Amalia, ¿qué novedades tenemos con los magistrados prorrogados, con la convocatoria que se ha aprobado en la Comisión Mixta de Constitución la pasada jornada? Bueno, ese es el dato que me parece positivo. Un saludo a todos, bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Esta comisión mixta, que es la primera instancia, después de haber recibido la ley ya promulgada de convocatoria a las elecciones judiciales, esta comisión tiene que resolver ya lo práctico, y lo práctico es la selección de los candidatos. Para la selección de los candidatos hay que hacer una convocatoria y están en esa fase, en la convocatoria, en el texto de la convocatoria, en fin, la ley ya da las condiciones que son amplísimas. Y el haber aprobado en esta comisión esta convocatoria, yo creo que es un paso muy positivo, muy positivo. Mientras eso avanza y lentamente, quiero decirles que en diputados hay un stand-by, un congelamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la aprobación de la ley para las elecciones judiciales, se tenía que dar el siguiente paso de aprobación de los 5 créditos, creo que son 5 créditos que el gobierno necesita con urgencia y necesita un ok, una aprobación en el Parlamento. Y eso está en la agenda. También está en la agenda 2 proyectos de ley con textos muy cortitos, muy específicos, que le dice no al prorroguismo, que dice la resolución o el fallo del Tribunal Constitucional que dice que se van a prorrogar indefinidamente, eso no corre, lo que corre es la Constitución. Eso es lo que dice la ley 075, y la 073 dice, bueno, habiéndonos quedado sin magistrados legales porque su gestión terminó el 2 de enero, ¿qué hacemos? Y entonces esa ley dice qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que hacer nada, hay que congelar los tiempos procesales, punto y final. Bueno, pero esas 2 leyes son vitales porque se tumba al prorroguismo y la única solución de tener magistrados es con estas elecciones judiciales. Bueno, el oficialismo no va a dar paso a que se cambie el orden de los factores, el orden del día. La oposición dice, primero aprobamos las leyes para rechazar el prorroguismo y después aprobamos los proyectos para aprobar los créditos. Y el oficialismo dice, no, primero los créditos y después las otras leyes. Primero los créditos. Bueno, hay una declaración del procurador que a mí me parece que hay que ponerla en mayúsculas y muy importante. No es de hace unos días la declaración. César Siles se llama el procurador general, que dijo, si aprueban estas leyes en contra del prorroguismo, les adelanto que esas leyes van a ser declaradas inconstitucional. O sea, ya se sabe que si en última instancia el oficialismo en el Parlamento se ve obligado por la urgencia de los créditos a poner en el orden del día, a considerar estas leyes que rechazan el prorroguismo y se aprueban esas leyes, porque hay 2/3 de la oposición sumando al levismo, entonces ya se sabe qué va a pasar. Resulta que el Tribunal Constitucional, ellos mismos
van a decir que la Constitución es inconstitucional. Y eso es lo que va a pasar. Cacho. Así es, Amalia. Es una situación que está totalmente entrabada. Estamos en un momento de casi parálisis en relación a este tema. Efectivamente, está yendo muy lenta la dinámica en torno a la selección de candidatos para las elecciones judiciales. Se ha aprobado la convocatoria. Hoy día tendría que salir también la convocatoria al Pleno de la Asamblea Legislativa, que se reuniría mañana, aprobaría el informe de la Comisión Mixta y el proceso como tal arrancaría el próximo martes, y a partir de ese momento corren 80 días, más o menos hasta el 10 de mayo, para culminar este proceso de selección de candidatos y luego aprobar otra vez a los que van a estar en la papeleta electoral. Estamos hablando positivamente, de alguna manera, confiando en que van a correr esos plazos si es que no se dilatan por una u otra razón. En el caso de las leyes antiprórroga, efectivamente el procurador César Siles ya más o menos ha confesado cuál es la maniobra por la que se va a defender a los magistrados prorrogados, ¿no? Pero también existe la amenaza de nuevos bloqueos por parte del levismo. Entonces, esta es la situación entrampada, ¿no? Hay una confesión de parte y relevo de prueba de parte del Procurador General del Estado, pero también hay esta amenaza permanente del levismo y la reanudación de los bloqueos camineros que nos han mostrado en 16 días que pueden afectar gravísimamente la economía de nuestro país. Y además de todo ello que estamos mencionando, hay un nuevo dato, y es que la Comisión Mixta de Constitución, además de haber aprobado la convocatoria, ha aprobado también pedir a la Asamblea Legislativa que le apruebe más de 800,000 bolivianos para la selección de postulantes. Imagínate, Amalia, amigos, está pidiendo más de $100,000 para seleccionar a quienes van a estar en la boleta electoral. Yo no sé si se necesita tanta cantidad de dinero para recibir las postulaciones, hacer unos tiqueos para ver si cumplen con los requisitos que establece la convocatoria, entrevistar a los postulantes que lleguen a la fase final, verificar si cumplen con las idoneidades que marca este proceso y elegir a los candidatos y candidatas. Imagínate, algunos medios dicen 820,000, otros medios dicen 830,000. Bueno, son más de 800,000 bolivianos, más de $100,000 para un proceso de selección. Parece ser que son partes de estos torpedeos, de estos sabotajes internos que hacen lenta todo este andamiaje, todo este proceso hacia las elecciones judiciales que previsiblemente se realizarían a mitad de este año. La cosa está complicada, está bastante complicada, Mar. Un dato que sería importante es quién propuso esto de los 800,000 bolivianos. ¿Tienes alguna información, Cacho? ¿O la Comisión de Constitución en su conjunto aprobó? La comisión, porque están votando por 2/3, la convocatoria se votó por más de 2/3 y la solicitud, por supuesto, seguramente ha tenido esa proporción también para la solicitud de esa cantidad de dinero. Debemos decir que son las dos comisiones de Constitución que se unen, hacen una sola instancia, senadores y diputados, y por tanto incluso preside esta comisión el presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Entonces se emociona, se pone a votación y luego se hace el informe, y ese informe va al Pleno de la Asamblea Legislativa. Va a ser esta instancia, la que se reúne eventualmente mañana, la que apruebe tanto la convocatoria como la asignación de esta cantidad de dinero. Sí, habrá que escuchar con atención, ¿no? Porque uno queda absolutamente sorprendido, impactado, ¿no? A ver cómo justifican la solicitud de este presupuesto.
Yo tengo la impresión que el oficialismo, el gobierno, con su representación parlamentaria, va a dilatar este proceso de selección de candidatos. Porque tiene que ver con la otra política, con lo otro, con el hecho paralelo que está ocurriendo, que es la ratificación, la protección, la defensa de los prorrogados. Entonces uno tiene que pensar, ¿por qué el gobierno se va a desgastar políticamente si es que no tiene una estrategia, un objetivo, ¿no? ¿Para qué defender a los prorrogados si eso lo desgasta? Pero los van a defender. Cacho, los van a defender. El gobierno está pensando, porque tal como tú dijiste con esa cronología, habría elecciones judiciales en agosto próximo. Si hay renovación de magistrados en agosto, ¿para qué el gobierno se va a desgastar peleando la prórroga de estos caballeros y caballeras hasta agosto? ¿Qué puede hacer con ese poder judicial hasta agosto? ¿Qué está entre manos? Nada vital, nada. Ya tiene presos a todos los que tenía que tomar presos y no los va a soltar, eso está claro. Y bueno, ¿qué más puede pasar hasta agosto? Nada. La agenda del gobierno, Cacho, es seguir el plan de Maduro frente a la oposición. Yo diría el plan María Corina Machado. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela el oficialismo, el chavismo, muerto Chávez, ahora el Maduro, que están desde el 99 en el poder, tienen que prorrogarse, tienen que hacer sobrevivir al régimen. Y entonces ellos han parido esta fórmula política de las dictaduras electas. Antes las dictaduras se imponían con los tanques que entraban a los palacios de gobierno. Ahora estas dictaduras del socialismo del siglo XXI se consolidan con el fraude electoral. Y a veces el fraude no es suficiente. Y por eso la selección de los candidatos, el veto a los candidatos de oposición es esencial. Y para eso tienen que tener dos controles. El poder electoral, que es de segunda instancia, y lo más importante, el control de la Comisión de Constitución, el control del Tribunal Constitucional. Y eso es lo que está en marcha, Cacho. Se ve tan claro. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Tener el control como lo tiene del Tribunal Constitucional. Las elecciones no le garantizan ese control, y con ese control va a eliminar candidatos. Evo Morales lo va a eliminar, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el candidato quiere ser Arce o Choquehuanca, pero bueno, del oficialismo. Y así verá uno por uno cualquier candidato que sea un riesgo electoral. Fulanito de tal, el Tribunal Constitucional dirá no puede, como le hicieron a María Corina Machado, que la oposición en internas la eligió con amplia mayoría para que sea la candidata que se enfrente en las próximas elecciones a Maduro, y el Tribunal Constitucional dijo que no podía. Y entonces la oposición se queda sin candidato, pondrán cualquier candidato, cualquier pinche candidato, y Maduro será nuevamente reelecto. Bueno, ese plan está corriendo acá, y para eso necesita el control del Tribunal Constitucional. Cacho, por eso es importante. Y por eso habrá dos cosas: saboteo a la elección de los magistrados. Esto del presupuesto, pues dirán que no hay presupuesto, Cacho. Y si no hay ese presupuesto de 800,000, la comisión dirá, entonces no podemos ir adelante en la selección de candidatos. Y en fin, seguir y al mismo tiempo defender
a los prorrogados, porque si no, esto no tendría sentido, si no, no tiene ningún sentido político. Así es, Amalia. Hay sugerentemente en este momento una gira que está realizando la canciller del Estado, doña Zelinda Sosa, justamente a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Se ha estado entrevistando con el presidente cubano, con el presidente venezolano y con el dictador nicaragüense. Seguramente recibiendo algunos tips de cómo aplicar estas estrategias para eliminar candidatos que puedan hacerle sombra a don Luis Arce en las elecciones de 2025. Entonces, casualmente, la señora Zelinda Sosa ha estado haciendo estas visitas en estos días de carnaval a estos regímenes caribeños, donde ha estado seguramente recibiendo algunos consejos. Entonces, sí, efectivamente, va a haber algún tipo de dilación en la elección de los postulantes a las elecciones judiciales, sí va a haber algún tipo de complejidades y dilaciones también en la convocatoria, en la realización de la sesión de la Cámara de Diputados para resolver este tema del orden del día, para saber qué va primero, si las leyes antiprórroga o los créditos internacionales. Incluso si va primero las leyes antiprórroga, el procurador ha dicho que van a ser declaradas inconstitucionales a través del Tribunal Constitucional. Entonces estamos ante una situación compleja que el levismo parece ser que puede dar de alguna manera batalla con bloqueos, con protestas callejeras, con llevar otra vez el conflicto al plano social, a las calles, pero también puede que eso no le dé resultado nuevamente porque también la gente se cansa y porque el gobierno tiene el poder coercitivo, tiene a la policía en sus manos que puede desactivar esta vez en un 2x3 cualquier tipo de bloqueos. Entonces estamos ante una situación que tiende a complejizarse y que tiende a hacer que el gobierno boliviano se parezca muchísimo ya a estos regímenes caribeños, el de Nicaragua, el de Venezuela y el de Cuba, donde casualmente ha estado visitando la canciller del Estado en estos últimos días. Cacho, junto a lo que tú mencionas, el recibir algunos tips es muy probable, pero lo esencial me parece, Cacho, no te olvides que el mimado de este grupo era Evo Morales, o es Evo Morales, ¿no? Realmente un símbolo, ¿no? del pueblo en el poder, y entonces el vínculo de Evo Morales con el régimen cubano y los demás es entrañable, ¿no? Es esencial. Evo Morales, además, siempre, y lo dijo públicamente sin ningún reparo, que él recibe órdenes de Cuba y que esas órdenes no se discuten, que él las acata. Entonces, Evo Morales era un peón muy importante, más que peón, un alfil muy importante de este proyecto de dictaduras electas, salvo Cuba, ¿no? Que está hace 62 años de dictadura, y que ese modelo estaba corriendo. Bueno, pero ahora el gobierno se pelea con Evo Morales. Entonces yo creo que el viaje de Zelinda Sosa, al mismo tiempo de aprender bastante de cómo se hacen las maniobras para sacar de en medio la oposición, es para recibir el apoyo político de estas dictaduras a Luis Arce Catacora, ¿no? Para decir, nosotros somos leales seguidores del proyecto de ustedes y por lo tanto, olvídense de Evo Morales, acá el nuevo líder es Luis Arce Catacora. Y me parece que no les queda otra, ¿no? No les queda otra. Si quieren todavía pisar fuerte en Bolivia, pues tienen que vincularse a Arce Catacora y David Choquehuanca. Este es otro revés para Evo Morales, muy fuerte. Hay una salida ahí, hay una salida, una movida política que quizás la va a jugar Evo Morales, ¿no?
y su canciller en la sombra, que resulta ser Fernando Guanacuni, que es que le hace todos los contactos internacionales ahora que dejó de ser presidente, ¿no? Y es China y Rusia, ¿no? Hay que estar atentos también cómo se mueve Evo Morales con China y Rusia para de alguna manera presionar hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia Nicaragua. Porque efectivamente tú tienes mucha razón. Hay que recordar, por ejemplo, que Evo Morales era muy ligado, tenía mucho cariño por Fidel Castro, ¿no? No es tanto así con Díaz-Canel como era con Fidel Castro. Si bien tiene una relación muy afectiva con Nicolás Maduro, claro, la relación pues era tremendamente íntima con Hugo Chávez, ¿no? De hecho, Hugo Chávez lo llamó el líder indio de las Américas a Evo Morales, ¿no? Después, con Ortega, quizás sí, quizás no. Yo la verdad que no recuerdo unas intimidades como con las que tuvo con Castro y con Chávez, pero sí luego se rodeó de Correa, de Néstor Kirchner, ¿no? Tuvo otro tipo de relaciones. Entonces, yo creo que una manera de contrarrestar lo que podría ser una presión caribeña puede ser una jugada con China y con Rusia. Y sí, salvo, Cachito, que a China y a Rusia pues le está importando un pepino el detalle de la pelea por el poder en Bolivia. A ellos les interesa quién gobierna y si el que gobierna es leal a los intereses de ellos, ¿no? Y creo que pues a través de contactos familiares la relación con Rusia es estrechísima, estrechísima. Y con China ni te digo, ¿no? Pero bien, ahí hay una batalla de poder también, ¿no? ¿De cuál de los dos es más leal al proyecto dictatorial? Fíjate lo que están discutiendo, ¿verdad? Para el pueblo boliviano es desastroso cualquiera de las dos opciones, pero esa fisura nos favorece enormemente. Pero si el viaje de Celinda Sosa se realizó es porque necesitan la acreditación de estos dictadores hacia Luis Arce Catacora. De eso no hay duda. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cambiamos, Amalia, porque el otro tema de preocupación, además del político, es el tema económico. Debo comentarte a ti y a los amigos que nos están observando que los colegios de economistas de Santa Cruz y de Tarija han hecho saber este miércoles que el dólar paralelo, que prácticamente se ha instituido en el país después de esta medida que lanzó el gobierno el año pasado a través del Banco Central de Bolivia, de establecer una cotización especial para los exportadores, que en realidad fue abrir la puerta a un mercado paralelo, está cotizándose en este momento en 8,20 hasta 9 bolivianos por cada dólar estadounidense que se compra en el país. Imagínate, ¿esto qué ha supuesto, Amalia? Que se ha devaluado el boliviano en un 30% en este último año. Y claro, esto está generando ya problemas serios en términos económicos. Está perdiendo el poder adquisitivo el boliviano, ya no es esta moneda fuerte ante el dólar estadounidense, y entonces esto va a traer también consecuencias ya para los bolsillos de los bolivianos. Una autoridad del gobierno ayer estuvo en varios medios de comunicación diciendo tranquilos, nuestros sueldos son en bolivianos, nuestros ingresos son en bolivianos, nuestros gastos continuos, diarios son en bolivianos, así que no tendría que afectar, pero está perdiendo poder adquisitivo la moneda nacional. Entonces están advirtiendo esto los colegios de economistas y claro, la balanza comercial también se está desequilibrando y se está pidiendo que el gobierno de una vez tome cartas en el asunto porque esto tiende a subir, no es que se va a estabilizar. Esta devaluación, este encarecimiento de la moneda en este mercado paralelo no es que va a estabilizarse, sino va a tender a subir porque no hay dólares en nuestro país. Las dos medidas
que se imponían fruto de la realidad económica, y te estoy hablando de marzo del año pasado, cuando ya los indicios de esta crisis se hacían evidentes. Se necesitaba que el gobierno, uno, devalúe la moneda y segundo, reajuste el precio de la gasolina. Eran las dos medidas, ambas antipopulares, es decir, el gobierno toma esas medidas y habrán reacciones masivas en las calles, en fin. Sin embargo, por efecto de la ley de mercado, ambas medidas están poniéndose en la práctica, ¿no? El gobierno, me causa gracia que cada rato quiere meter presos a los cambistas, ¿no? O casa de cambios o cambistas en la calle, como si estos cambistas fueran los responsables de que no exista dólar y que como no hay dólares por la ley de la oferta y la demanda, pues el precio del dólar sube. Eso es obvio. Y lo propio pasa con la gasolina. No hay gasolina y entonces hay mercado negro de gasolina. Un taxista que logra llenar el tanque, le sale más rentable revender esa gasolina que cargó, esos 30 litros que cargó, que trabajar todo el día, ¿verdad?, con la tarifa congelada. Entonces, hay un mercado negro, eso es lo chiquitito, y lo grande son las cisternas, que cargan cisternas y en vez de ir a la estación de gasolina se van, ni bien cargan en Sencata, se van al Perú, ganan 3 veces, ¿no? O sea que ganan mucho. Y eso es lo que está ocurriendo, es imparable, Cacho, es imparable. El gobierno no tiene la fuerza, no tiene el coraje de encarar la crisis económica como se tendría que hacer. Y eso nos lleva a mayor crisis, hasta que aparezca un Milei, ¿verdad?, que diga hay que dar vuelta a la tortilla y en fin. Ahora hay varios candidatos a Milei, pero no les da el cuero, no les da el cuero. Bueno, y si estamos hablando de combustibles, Amalia, hay bloqueos ya en San Buenaventura, en Rurrenabaque, por gasolina. Hace varios días que están desabastecidos estos dos municipios de combustibles. Esto se va a repetir. Hace unos días también ocurrió lo mismo en el municipio yungueño de Coroico, y seguramente esto se va a producir en otros lugares rurales de nuestro país. Pero tenemos novedades si estamos hablando de Rurrenabaque, de San Buenaventura, que están en las puertas de los parques naturales de nuestro país, porque también hay novedades con los guardabosques. Adelante, Amalia. Bueno, hay muy pocos guardabosques en el país. Se designa una persona, usted, señor, es el guardabosques del Madidi, pero el Madidi tiene millones de hectáreas, ¿no? Y el pobre guardabosques se pone ahí en la puerta, por decir algo, en la puerta, en la senda, en el camino que se introduce al Parque Nacional Madidi, pues abriendo las manos para que no se entren los mineros, ¿no? Y bueno, un minero llegó con su tractor, con su tremenda maquinaria, y se estaba entrando al Madidi. Esto te estoy hablando de la semana pasada. Y el guardabosques, yo no sé cómo hacen, qué valientes que son, pues se opuso, no sé cómo impidió que esta maquinaria pesada ingrese al Madidi. Mucha otra maquinaria ya entró, no lo puede impedir. Y bueno, y el dueño de la maquinaria, este minero ilegal, porque están entrando a devastar, a tumbar árboles, en fin, con un solo objetivo: entrar a los ríos y sacar oro de manera ilegal, ¿no? Bueno, este minero fue a la justicia y lo acusó al guardabosques de difamación, porque lo había acusado de que estaba entrando pues a ejercer la minería ilegal. Y entonces lo ha demandado y la justicia acepta la demanda y el guardabosques queda absolutamente desprotegido.
y no hay nadie del gobierno que proteja a los guardabosques. No es la primera arremetida de la justicia contra los guardabosques, ¿no? Los mineros son unos campeones, tienen mucha plata y entonces contratan abogados y son demanda tras demanda contra los guardabosques. Entonces, esto obliga, Cacho, a hacer una campaña nacional en defensa de los guardabosques, porque son las personas que ponen en riesgo su vida por un salario miserable que a veces les llega y a veces no les llega, para proteger lo que es nuestro, para proteger estos parques nacionales que están avasallados, que están en la mira de la minería ilegal. Entonces, quería mencionar este tema para expresar mi solidaridad incondicional con los guardabosques, los pocos guardabosques que hay en el país, y que el gobierno, porque son funcionarios del gobierno, pues les da la espalda, no los defiende. Sí, en anteriores ocasiones, Amalia, incluso hemos comentado cómo tienen unas condiciones tremendamente precarias para desarrollar su trabajo. A veces les asignan algunos vehículos entre motocicletas o cuadratracks tremendamente ya vetustos, que no funcionan, hacen su trabajo casi por amor propio, ahora de alguna manera sometidos a estos procesos judiciales, estos abusos de los mineros ilegales. Y efectivamente hay que hacer una campaña para que no se vean, además de tener estas condiciones tan desfavorables, encima tengan que verse sometidos a estos procesos, a estos abusos legales de parte de los mineros que tienen poder económico y ahora también tienen a la justicia de su lado. Así que habrá que buscar aliados en esta campaña que tú estás mencionando. Bueno, Cachito, yo creo que hasta aquí llegamos. Ha sido un gusto conversar contigo, ha sido un gusto compartir las noticias de último momento con los amigos que se molestan en vernos, a quienes les agradecemos de todo corazón. Será hasta mañana, ¿no? Así es, Amalia. Todavía tenemos mañana viernes para seguir con las últimas noticias, con las noticias de último momento, acá contigo y con los amigos que nos están observando. Te veo mañana, Amalia. Hasta luego. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.